Era una noche cualquiera, de esas a las que no les prestas mucha atención. Pero a veces es precisamente en esas noches cuando lo inesperado llama a la puerta, cambiando todo lo que creías saber sobre el mundo. ¿Qué harías si todo lo que creías sobre la vida, la ciencia, la realidad, fuera sacudido por algo tan surrealista que la única explicación posible fuera lo imposible? Esta es mi historia. Y no hablo de una película ni de una leyenda urbana. Estoy hablando de algo que experimenté, algo que transformó mi vida de una manera que nunca podría imaginar. Entonces, antes de continuar, quiero hacerte una simple pregunta. ¿Crees en lo imposible? Quizás la respuesta sea no. Después de todo, vivimos en un mundo gobernado por la ciencia, la lógica y la razón. Pero lo que voy a contarte podría hacerte reconsiderar eso. Todo empezó cuando mi salud colapsó. Los médicos se habían rendido conmigo. Diagnósticos sombríos, tratamientos fallidos y la certeza de que se me acababa el tiempo. Si alguna vez has pasado por algo similar, sabes lo que es. La desesperación se apodera de ti y empiezas a buscar soluciones donde nunca antes habrías buscado. Yo, que siempre fui un escéptico, un hombre con los pies en la tierra, me encontré en una situación que nunca imaginé: buscar ayuda de un sanador. Su nombre era Pachita. Ahora quizás te estés preguntando, ¿por qué alguien racional, sin esperanza en los milagros, buscaría un sanador? La respuesta es sencilla. Cuando te enfrentas a la muerte, cuando ya no queda nada que perder, empiezas a considerar cualquier alternativa, incluso aquellas que desafían toda lógica. Los amigos hablaban de ella con reverencia, como si Pachita fuera una especie de hacedora de milagros, una mujer capaz de curar a los desilusionados, a aquellos a quienes la medicina tradicional ya había condenado. Fui hacia ella sin saber qué esperar, sin creer en mucho, solo conmovida por la última chispa de esperanza que me quedaba. Su casa, un edificio viejo y decrépito en medio de un barrio sencillo, era todo lo contrario de lo que imaginaba para alguien con una reputación tan extraordinaria. Pero nada más entrar, algo cambió. Había una energía allí, algo que no puedo describir con palabras, pero que cualquiera que haya pasado por esta experiencia entendería. No era solo el olor a hierbas quemadas o el silencio roto por los susurros de quienes esperaban su turno. Era algo más profundo, una presencia. Y fue allí, en ese ambiente modesto, donde Pachita cambió mi vida para siempre. Me recibió como si ya supiera quién era yo. Sus ojos, tan oscuros y profundos, parecían ver más allá de la superficie, como si pudieran ver a través de mi dolor y mi escepticismo. Sin hacerme muchas preguntas, me llevó a una pequeña habitación donde sucedieron milagros. Había velas encendidas e instrumentos que parecían sacados de una película de terror. Cuchillos viejos, cubiertos de óxido, colgados de las paredes. Todo en ese lugar gritaba lo contrario de la modernidad. Me sentí en algún lugar entre lo viejo y lo desconocido. Entonces sucedió. No me pregunten cómo, no me pidan que les explique qué hizo Pachita, porque hasta el día de hoy no lo entiendo del todo. Lo que puedo decir es que, en un ritual que desafía todo lo que enseña la ciencia, ella me curó. Yo, que ya había aceptado la muerte como mi próximo destino, salí de ese lugar como una persona nueva, recuperada físicamente, pero destrozada mentalmente. Todo lo que creía había sido puesto en duda. Lo imposible se había vuelto real ante mis ojos. A partir de ese momento mi vida cambió radicalmente. Me convertí en algo más que un simple paciente. Me convertí en aprendiz de Pachita. Sí, ese escéptico que alguna vez se burló de los milagros, ahora estaba sumergido en un mundo más allá de la comprensión humana. Pero esa no es la parte más extraña de la historia. No, lo que vendría después es algo mucho más oscuro y aterrador, porque fue en este mundo donde apareció el nombre Jacobo Grinberg, y con él un misterio que hasta el día de hoy ronda mi mente. Pero dejaré esa parte para más adelante. Después de todo, ¿estás listo para saber qué pasó después? Antes de comenzar esta increíble historia llena de misterios, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta.
Esto ayuda mucho a traer más contenido como este y garantiza que no te perderás ninguna historia aterradora y emocionante que tengamos para ofrecer aquí. Ahora prepárate, porque esta historia sacudirá todo en lo que crees. Poco después de mi milagrosa recuperación, algo en mí cambió. No podía simplemente seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Lo que Pachita había hecho no era algo que pudiera olvidar o ignorar. La sensación de ser tocado por fuerzas más allá de la comprensión me inquietaba. Aunque estaba curado, no podía evitar la necesidad de comprender lo que había sucedido ese día. Y eso fue lo que me llevó a regresar a casa de Pachita. Pasé a formar parte de ese ambiente extraño y al mismo tiempo fascinante. Llegó gente de todas partes, muchos de ellos traídos por la misma desesperanza que una vez me había llevado allí. Lo que hizo Pachita fue increíble. Realizó milagros que ningún médico, ningún científico se atrevería a explicar. Utilizó cuchillos oxidados y oraciones antiguas, que parecían más bien murmullos incomprensibles. Cada vez que tomaba sus herramientas y comenzaba un ritual, el aire a nuestro alrededor cambiaba. No era solo una sensación de misterio, era como si el propio entorno respirara de una manera diferente. Una vez, una mujer estuvo al borde de la muerte. Sus familiares lloraron, incapaces de afrontar el inminente fin. Los médicos ya habían dicho que no había nada más que hacer. Pero Pachita, con su calma y serenidad que nunca antes había visto, hizo lo que parecía imposible. Ella sostuvo sus cuchillos, pronunció sus palabras y de alguna manera, sin lastimar ni cortar físicamente, sanó a esta mujer ante nuestros ojos incrédulos. La mujer, que llegó pálida, sin fuerzas, salió de casa de Pachita, como si hubiera nacido de nuevo, pero no estaba allí solo para observar. Con el tiempo me convertí en parte de ese proceso. Empecé ayudando con los rituales, preparando el ambiente, encendiendo las velas y limpiando los instrumentos. Con cada nueva persona que entraba, veía la misma calma y determinación en los ojos de Pachita. Sabía que su don era inusual y parecía asumir la responsabilidad con dignidad, pero algo en sus ojos también sugería que sabía que había que pagar un precio por cada milagro. La casa de Pachita, a pesar de ser modesta y sencilla, era como un santuario para los desesperados. Llegó gente de todos los rincones buscando una última esperanza. La energía en ese lugar era densa, y a medida que pasaba el tiempo, comencé a darme cuenta de que no eran solo los milagros los que hacían especial a Pachita. Era como si fuera un puente entre dos mundos, el nuestro y algo que está mucho más allá de la comprensión humana. Fue en una de estas sesiones cuando escuché por primera vez el nombre de Jacobo Greenberg, un científico que había dedicado su vida al estudio de la mente y la conciencia, alguien que no se ajustaba a los límites impuestos por la ciencia tradicional. Venía a estudiar a Pachita, a intentar comprender lo que nadie más podía. Pero su llegada traería un cambio irreversible en todo lo que conocíamos hasta entonces. Cuando Jacobo Greenberg apareció por primera vez en casa de Pachita, algo cambió. No fue simplemente otra visita de alguien desesperado por una cura. No. Greenberg era diferente. No estaba allí por una enfermedad terminal o con la esperanza de un milagro. Estaba allí para observar, estudiar, intentar comprender lo que muchos consideraban imposible. Quería desentrañar el misterio de Pachita, y eso me inquietó. Greenberg era un hombre de ciencia, un neurocientífico respetado que había dedicado su vida a estudiar el cerebro humano y los límites de la mente. La idea de que Pachita pudiera realizar verdaderos milagros, que sus rituales pudieran curar sin ninguna base científica, era algo que necesitaba ver con sus propios ojos. No vino solo. Traía consigo a un asistente, John Mercer, un joven de sonrisa fácil y mirada atenta que parecía registrar cada detalle de todo lo que sucedía a su alrededor. Desde el momento en que Jacobo Greenberg entró a la casa, quedó claro que estaba allí con una misión. Observaba todo con una mezcla de fascinación y escepticismo, anotando frenéticamente en su cuaderno cada movimiento de Pachita. Sus ojos siguieron cada gesto de ella, como si estuviera tratando de capturar algo que los demás no podían ver. Para él,
No se trataba de una cuestión de fe o de superstición. Quería encontrar una explicación científica a lo que hacía Pachita. Pero lo cierto es que lo que allí pasaba no lo podía explicar ningún libro de medicina o de neurociencia. Greenberg no ocultó su escepticismo. Cada vez que Pachita iniciaba un ritual, miraba con la expresión de quien espera encontrar un truco, un fallo de lógica. Mercer, por otra parte, parecía estar completamente involucrado. Observaba todo con ojos ansiosos, siempre dispuesto a ayudar, observando siempre cada detalle con atención obsesiva. Era como si estuviera buscando algo que los demás no veían, algo más allá del simple acto de curar. Durante una de estas sesiones, Pachita fue confrontada por Greenberg. Preguntó cómo era posible que alguien sin conocimientos médicos pudiera realizar curas tan extraordinarias. Quería saber qué había detrás de los rituales, cómo lograba operar sin anestesia, sin equipo moderno, solo con cuchillos viejos y su fe. Pachita, con su habitual calma, miró directamente a los ojos de Greenberg y sin dudarlo respondió: «Yo solo soy un canal, doctor. Es mi aliado quien decide». Estas palabras dejaron a Greenberg perplejo, pero también le hicieron preguntarse aún más qué estaba pasando aquí. Con el paso de los días, la tensión en la casa de Pachita aumentó. Greenberg continuó con sus observaciones y Mercer siempre estaba cerca, ofreciendo su ayuda, pero algo en él me molestaba. Había algo en los ojos de Mercer, una especie de ambición oculta, un deseo de descubrir algo que fuera más allá de lo que otros veían. Y mientras miraba, un sentimiento de inquietud creció dentro de mí. Sabía que algo más grande estaba por llegar, algo que cambiaría todo lo que sabíamos hasta entonces. Greenberg buscaba respuestas, pero yo empezaba a temer que lo que buscaba fuera mucho más peligroso de lo que imaginaba. Los días transcurrieron con un ambiente cada vez más denso y cargado. Pachita continuaba sus curas, aparentemente inquebrantable, mientras Greenberg observaba todo con mirada atenta de científico, anotando todo en su cuaderno. Sin embargo, lo que para otros parecía simplemente una rutina de curación, para mí algo era diferente. Había un misterio creciendo, como si una sombra se acercara a la casa de Pachita, lista para envolvernos a todos. Todo empezó sutilmente. El ambiente en la casa cambiaba cada vez que Mercer estaba presente. El joven asistente de Greenberg, siempre tan educado y servicial, parecía estar observando algo más que los rituales curativos. Sus ojos, que alguna vez habían mostrado un sano interés científico, comenzaron a brillar con algo más, una obsesión creciente. Él siempre estaba ahí, dispuesto a ayudar a Pachita, pero noté que en los momentos en que ella estaba distraída, él miraba los instrumentos de curación con una fascinación desconcertante. Era como si estuviera buscando algo que nadie más vio. Recuerdo una noche particularmente extraña. Estábamos en medio de una curación difícil, una mujer que los médicos habían considerado una causa perdida. Sus órganos fallaban y Pachita luchaba contra el tiempo. Las velas circundantes parpadeaban violentamente. El aire en la habitación era pesado y denso, como si una fuerza invisible estuviera presente. Greenberg y Mercer estaban a un lado observando cada movimiento. Mercer, sin embargo, no solo estaba mirando, estaba grabando obsesivamente todo, cada palabra, cada gesto, cada vibración en la habitación. Lo que más me molestó fue el momento en que Mercer, sin que nadie se diera cuenta, empezó a tocar los instrumentos de Pachita. No se trataba de una simple curiosidad científica, era como si estuviera tratando de sentir algo a través de ellos. Sostuvo los cuchillos como si quisiera absorber el poder que contenían. Fue en ese momento que se me ocurrió que Mercer no estaba allí solo para aprender o observar. Estaba buscando algo más profundo, algo que tal vez ni siquiera Greenberg sabía. Después de esa sesión, comencé a observar a Mercer de cerca. Cada día sus movimientos se volvían más sospechosos, más calculados. Pasó más tiempo solo en la habitación de Pachita, alegando que estaba ayudando a organizar los instrumentos. Sin embargo, algo dentro de mí me dijo que estaba buscando algo más, algo que pudiera cambiarlo todo.
Fue entonces cuando me di cuenta de que Mercer estaba registrando cosas que no concernían a los pacientes. Estaba interesado en los rituales en sí. Esto me inquietó y comencé a preguntarme qué buscaba exactamente. Además, la propia Pachita parecía cada vez más cansada, como si el peso de sus curas pesara cada día más. Ella nunca lo admitiría, por supuesto, pero podía verlo en sus ojos. Algo andaba mal, y la llegada de Greenberg y Mercer, aunque inicialmente beneficiosa, parecía estar acelerando un proceso que no podía comprender del todo. Sentí que nos acercábamos a algo grande, algo peligroso. Lo que más me molestó fue el hecho de que, por mucho que Mercer intentara ocultarlo, yo sabía que estaba involucrado en algo que no era solo ciencia. Greenberg, a pesar de su escepticismo inicial, parecía empezar a abrirse a la posibilidad de que la ciencia no pudiera explicar lo que estaba haciendo Pachita. Mercer, por otro lado, iba en una dirección completamente diferente. Estaba más interesado en aprovechar el poder de Pachita que en comprenderlo. Sabía que si continuábamos por este camino, sucedería algo terrible. El misterio que rodeaba a Mercer iba en aumento y no tenía ninguna duda de que estaba ocultando algo. Y esta sospecha empezó a corroer mi mente. Mercer se convirtió en una presencia constante en la casa de Pachita, pero a diferencia de Greenberg, que se mantuvo escéptico y distante, el joven asistente se hizo cada vez más cercano. No solo estaba observando, estaba llegando al corazón de lo que hacía Pachita. Cada día que pasaba, me quedaba claro que Mercer estaba obsesionado con algo que iba más allá de la curiosidad científica. Su comportamiento fue meticuloso, casi ritualista. Parecía tener una creciente urgencia por descubrir algo, como si se le estuviera acabando el tiempo. Si bien Greenberg observó cada cura con ojo crítico, Mercer fue más allá. Siempre estuvo atento a los más mínimos detalles de los rituales de Pachita, desde cómo murmuraba sus oraciones hasta la forma exacta en que sostenía sus viejos cuchillos. Y entonces, un día, le pidió a Pachita que participara más activamente en los rituales. Alegando que quería aprender más profundamente, Mercer comenzó a ayudar directamente, ofreciendo sus manos para sostener instrumentos e incluso comenzando a imitar los gestos que hacía Pachita durante las curaciones. Fue en ese momento que me di cuenta de que no solo tenía curiosidad, estaba tratando de absorber el poder de Pachita por sí mismo. Se ofrecía constantemente a preparar el ambiente, encender las velas, organizar los instrumentos, pero siempre con esa misma expresión de quien está calculando algo. Sabía que estaba intentando dominar lo que hacía Pachita. Sus ojos, antes inocentes y curiosos, ahora parecían llenos de una especie de codicia oculta, y lo que más me preocupó fue que Pachita parecía ignorar esto. En ese momento, comencé a seguir a Mercer cuando salió de la casa. Algo en su comportamiento me inquietó. A menudo salía solo, siempre de noche, y desaparecía en las calles estrechas y oscuras de la ciudad. Una de esas noches lo seguí, manteniendo una distancia segura para que no notara mi presencia. Fue entonces cuando vi algo que nunca debía haber visto. Mercer fue recibido por dos hombres vestidos de negro, con rostros impasibles, casi inhumanos en su frialdad. Intercambiaron algunas palabras y luego uno de los hombres le entregó un sobre a Mercer. Rápidamente guardó el sobre en su abrigo, como si estuviera escondiendo un secreto vital. Mi corazón se aceleró. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué estaba haciendo Mercer? A partir de ese momento estuve seguro de que Mercer no era solo un asistente. Estaba involucrado en algo mucho más grande, algo mucho más siniestro. Cuando Mercer regresó a la casa de Pachita esa noche, actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con esa misma sonrisa amistosa, pero sus ojos tenían un brillo diferente, una frialdad que nunca antes había visto. Sabía que no podía confiar en él, y sabía que necesitaba descubrir qué escondía, pero al mismo tiempo temía lo que esa verdad pudiera significar. La presencia de Mercer en casa de Pachita ya no era solo una cuestión de curiosidad científica. Algo muy malo estaba pasando, y yo estaba en medio de todo. ¿Qué quería realmente? Y más importante aún, ¿qué estaba dispuesto a hacer para conseguirlo?
Estas preguntas comenzaron a atormentar mis días a medida que me acercaba a la terrible verdad que estaba por llegar. Con el paso de los días, la tensión dentro de la casa de Pachita se hizo palpable. No era algo que pudiera explicarse fácilmente, pero todos los presentes sintieron este cambio. Había algo en el aire, una presión invisible que parecía apretarte el pecho y darte escalofríos. Sabía que tenía que ver con Mercer. Su presencia, que inicialmente parecía ser solo la de un joven asistente curioso, se había transformado en algo mucho más siniestro. Ya no se contentaba solo con observar los rituales. Estaba claramente involucrado en algo más grande, algo que yo no podía entender del todo, pero que me dejaba profundamente inquieto. Una noche, después de un largo día de curaciones y rituales, Pachita parecía más agotada que de costumbre. Su fuerza, que normalmente era inquebrantable, parecía desvanecerse lentamente. Mercer, como siempre, estuvo allí para ayudarla, llevándole un vaso de agua y ofreciéndole ayuda con sus instrumentos. Pero ya no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal con él. Sus gestos eran amables, pero sus ojos no. Observaban todo, como si estuvieran calculando cada movimiento, cada reacción, como si Mercer estuviera buscando una apertura, una oportunidad. Fue esa noche que Pachita, después de mí terminar un ritual especialmente agotador, me llamó para hablar. Parecía preocupada, algo que rara vez veía en sus ojos. Nos sentamos en un rincón de la habitación, lejos de los ojos de Greenberg y Mercer. Su voz era baja, casi un susurro, cuando me dijo que algo oscuro estaba sucediendo. «Ya vienen», dijo sin explicar quiénes eran ellos, pero el miedo en sus ojos fue suficiente para hacerme sentir que algo terrible estaba por suceder. Le pregunté qué quería decir, pero Pachita se limitó a negar con la cabeza, negándose a dar más detalles. Sabía que tenía algo que ver con Mercer. Las últimas semanas habían sido un juego constante de sospechas y miedo, y ahora, con Pachita advirtiéndome, parecía que todo estaba a punto de explotar. Las figuras que Mercer conoció en secreto, el sobre que recibió y su comportamiento cada vez más obsesivo, todo formó una trama que no podía entender del todo, pero que me hacía cada vez más seguro de que estábamos al borde de un descubrimiento peligroso. Al mismo tiempo, Greenberg también pareció sentir que algo andaba mal. Ya no estaba tan concentrado en sus notas científicas. Había una sombra en su rostro, como si él también estuviera consumido por la duda. Sus preguntas sobre los rituales de Pachita habían disminuido, y parecía más interesado en comprender la energía que circulaba en la casa, la misma energía que ahora parecía asfixiarnos a todos. Esa noche, mientras Pachita descansaba y Greenberg y Mercer estaban ocupados con sus propios pensamientos, decidí que no podía quedarme quieta por más tiempo. Necesitaba confrontar a Mercer. Necesitaba entender qué estaba haciendo allí, cuál era su verdadero objetivo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la sensación de peligro era tan fuerte que ya no había forma de ignorarla. Esa noche, algo grande estaba por suceder y sentí que el tiempo se acababa. La revelación comenzó inesperadamente. Después de días de tensión creciente, finalmente llegó el punto de ruptura cuando Pachita decidió realizar un ritual que lo cambiaría todo. La casa estaba particularmente silenciosa esa noche, el tipo de silencio que precede a algo monumental. Era casi como si el aire estuviera esperando ser cortado por una verdad devastadora. No sabía exactamente lo que vendría, pero una profunda sensación de que estábamos en el umbral de algo incontrolable se cernía sobre todos nosotros. Jacobo Greenberg, como siempre, estaba presente, dispuesto a anotar cada detalle en su cuaderno, observando cada movimiento de Pachita con mirada penetrante, aunque ahora su escepticismo había sido sustituido por una mezcla de fascinación y miedo. Mercer, por otra parte, estaba inquieto, casi como si estuviera anticipando algo. Parecía saber que esa noche sería diferente. Su interés ya no estaba en las personas que estaban siendo curadas o en los instrumentos de Pachita. Estaba concentrado en ella, en cada gesto que hacía. El ritual comenzó como tantos otros. Pachita,
Con su calma habitual comenzó a murmurar sus antiguas oraciones, invocando a su aliado, esa presencia invisible que todos sabíamos que estaba ahí, pero que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Las velas parpadearon levemente y el aire empezó a volverse más denso, más frío. Había visto esto suceder muchas veces antes, pero esa noche hubo algo más. Era como si el entorno mismo estuviera vivo, reaccionando a lo que estaba a punto de suceder. Grimberg se acercó a la mesa donde Pachita realizaba sus rituales, observando cada movimiento con una intensidad aterradora. Mercer lo seguía de cerca, con los ojos fijos en los instrumentos, en sus gestos, en todo. No sabía qué esperaban encontrar, pero la obsesión de Mercer era casi palpable. Se ofreció a sostener los instrumentos, algo que nunca antes había hecho, y sorprendentemente, Pachita lo permitió. Fue entonces cuando todo cambió. En medio del ritual, Pachita se detuvo abruptamente. Sus ojos se cerraron y se quedó completamente quieta, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. El silencio fue abrumador. Mercer, que estaba a su lado, permaneció concentrada, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era curiosidad, era expectativa. Grimberg, a su vez, parecía confundido y no entendía lo que estaba sucediendo. De repente, Pachita abrió los ojos y miró directamente a Mercer, como si supiera exactamente lo que estaba esperando. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa reconfortante. Fue una sonrisa de comprensión. ¿Quieres saber hasta dónde llega el poder del espíritu?, dijo, su voz resonando en la habitación como un eco distante. Mercer se quedó quieto, casi como si lo hubieran pillado en el acto, pero sus ojos no apartaron la mirada. Quería la respuesta y Pachita la sabía. Luego le pidió a Grimberg que se acercara. Tomando uno de sus cuchillos oxidados, Pachita realizó un corte rápido y preciso en la mano de Jacobo, quien ni siquiera reaccionó. El corte fue limpio, preciso, pero lo más sorprendente fue lo que vino después. No había sangre, ni una gota. Grimberg se miró la mano con incredulidad. Pachita había cortado profundamente, pero su mano no resultó herida. Fue como si el corte nunca hubiera ocurrido. Y luego, con la misma rapidez, Pachita volvió a colocar el dedo de Grimberg en su lugar, murmurando sus incomprensibles palabras. El dedo quedó curado, como si nada hubiera pasado. Grimberg se quedó sin palabras. Su mirada, que alguna vez fue de fascinación científica, ahora era de pura conmoción. Finalmente entendió lo que mostraba Pachita. No se trataba solo de una cuestión de curación. Era algo mucho más grande, algo que iba más allá de la comprensión humana. Mercer, por otra parte, no pareció sorprendido. Estaba satisfecho. Finalmente, había visto lo que esperaba ver. En ese momento supe que Mercer no estaba allí para aprender. Estaba allí para algo mucho más oscuro. Luego de ese inquietante ritual, el ambiente en la casa de Pachita cambió drásticamente. Era como si algo se hubiera revelado, se abrió una puerta a lo desconocido y ahora no había vuelta atrás. Grimberg quedó profundamente conmovido por lo que había presenciado. El corte en su mano, el dedo que le quitaron y luego lo reimplantaron sin dolor ni sangre, nada de eso tenía sentido científico y, sin embargo, había sido testigo de lo imposible. Ese momento lo transformó, como si una nueva dimensión de la realidad se hubiera revelado ante sus ojos. Sin embargo, lo que más me molestó no fue la reacción de Grimberg, sino la de Mercer. Mercer, a diferencia de Grimberg, no pareció sorprendido por lo que vio. No mostró ninguna sorpresa ni escepticismo, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Sus ojos brillaron de una manera casi inquietante, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. La obsesión que había estado notando en él desde hacía algún tiempo ahora estaba clara. Mercer buscaba algo mucho más grande que el poder curativo de Pachita. Estaba buscando un secreto, un poder antiguo, algo que superara las barreras de la ciencia y la espiritualidad. En los días posteriores al ritual, Mercer se volvió aún más reservado. Pasaba horas encerrado en la habitación que compartía con Grimberg, pero a diferencia del científico, no tomaba notas ni leía.
Lo sorprendía merodeando por los pasillos, observando la casa con mirada calculadora. A veces desaparecía sin explicación y sabía que continuaba con sus misteriosos encuentros con los hombres de negro que había visto antes. Fue una de esas noches que decidí confrontarlo. Necesitaba saber qué estaba haciendo, cuál era su verdadera intención allí. Esperé a que saliera de la casa y lo seguí manteniendo una distancia segura para que no se diera cuenta. Mercer caminó rápidamente, como si supiera exactamente a dónde tenía que ir. Entró en un callejón oscuro y allí estaban nuevamente los hombres con los que ya lo había visto. El intercambio fue rápido. Un grueso sobre pasó de las manos de los hombres a las de Mercer. Guardó el sobre en el bolsillo de su abrigo y salió rumbo a la casa de Pachita, sin darse cuenta de que yo lo seguía. Sabía que este era el momento. Al regresar a la casa, me acerqué a Mercer cuando estábamos solos en el pasillo. «¿Qué estás haciendo realmente aquí?», le pregunté, abrazándolo con fuerza por el brazo. Mercer me miró con la misma calma inquietante de siempre, pero sus ojos mostraban algo más: frialdad. «¿De verdad crees que estoy aquí solo para observar a Pachita?», respondió, con una sonrisa que me puso la piel de gallina. Fue entonces cuando reveló su secreto. Mercer era, en realidad, un agente encubierto de la CIA, enviado para vigilar a Pachita y Greenberg. Pero su misión no era solo observación. Él estaba allí para garantizar que lo que hizo Pachita, el poder que ostentaba, no cayera en las manos equivocadas, o mejor dicho, que no fuera revelado al mundo. El gobierno de Estados Unidos tenía especial interés en todo lo que concernía a Pachita y al aliado que ella invocaba durante sus rituales. ¿Crees que simplemente estamos tratando con un sanador? Esto va mucho más allá. Estamos hablando de algo que podría cambiar el mundo, y no podemos dejar que eso quede sin control», dijo Mercer, con una frialdad que me hizo darse cuenta de que no le importaban las vidas que salvó Pachita. Estaba allí solo por una razón: poder, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para garantizar que el poder se mantuviera en las manos adecuadas, o eliminarlo si fuera necesario. Mi sospecha había sido confirmada. Mercer no estaba allí para aprender ni para ayudar a Greenberg. Estaba allí para vigilar, manipular y, si fuera necesario, destruir. Y supe que a partir de ese momento todos estábamos en peligro. Después de la revelación de Mercer, ya no podía mirarlo de la misma manera. Sabía que su presencia en casa de Pachita era una amenaza directa, no solo para ella, sino para todo lo que ella representaba. Pero ¿qué hacer con esta información? Necesitaba advertir a Pachita. Necesitaba contarle a Greenberg lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo sentía que el peligro estaba más cerca que nunca. La CIA estaba involucrada y eso significaba que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Pachita, por otro lado, continuó con su curación, aparentemente ajena a la creciente tensión a su alrededor. Pero sabía que ella sentía algo. Esa noche, la última vez que la vi, antes de que todo se viniera abajo, ella me miró a los ojos y me dijo: «La verdad siempre encuentra su camino, hijo, aunque te cueste». Esa frase se quedó grabada en mi mente y fue el último consejo que me dio antes del desastre. Mercer, al darse cuenta de que yo sabía más de lo que debería, comenzó a actuar con más cautela, pero su obsesión por el poder de Pachita solo aumentó. Ya no se molestó en disfrazar sus intenciones. Estaba claro que su misión era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Esa noche Mercer tomó su decisión. Era hora de actuar. Mientras Pachita se preparaba para otro ritual, Mercer entró a la habitación con una taza de té. Nada inusual hasta el momento. Él siempre le ofreció ayuda. Siempre le sirvió el agua o el té que ella bebía antes de los rituales más intensos. Pero esa noche, algo fue diferente. El ambiente era pesado, opresivo. Había algo en los ojos de Mercer que me puso en alerta. Pachita, cansada, aceptó el té sin rechistar. Le sonrió a Mercer, esa sonrisa tranquila y serena que siempre lucía, incluso en los momentos más tensos. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Entonces todo se vino abajo,
Cuando Pachita tomó el primer sorbo de té, su cuerpo empezó a temblar. Su rostro perdió color al instante y se hundió en la silla, sin fuerzas para continuar. ¿Qué había hecho Mercer? Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia ella, tratando de entender qué estaba pasando. Pachita, con tremendo esfuerzo, me tomó de la mano y murmuró algo incomprensible. Tenía los ojos cerrados y su respiración se hacía cada vez más superficial. Fue entonces cuando me di cuenta. La habían envenenado. ¿Por qué?, grité volviéndome hacia Mercer, quien ahora me apuntaba con un arma. ¿Por qué? Ella salvó vidas. Ella me salvó la vida. Pero Mercer no mostró ningún remordimiento. Su fría sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de pura determinación. «Ella es una amenaza», dijo, en voz baja y firme, «y es necesario eliminar las amenazas». Lo que no sabía era que Mercer no estaba simplemente llevando a cabo una misión. Estaba eliminando lo que consideraba una amenaza al sistema, a las grandes corporaciones farmacéuticas y al control que estas industrias tenían sobre la salud de las personas. Pachita, con su poder curativo, fue una afrenta directa a todo esto. Cada persona a la que sanaba era un desperdicio de dinero, una pérdida de control para los poderosos. Pachita, aún débil, me miró por última vez. Sabía que había llegado su momento. El veneno de Mercer estaba haciendo su trabajo. Quería hacer algo, cualquier cosa, pero el dolor y el miedo me paralizaban. La mujer que había desafiado la ciencia y la lógica, la mujer que había salvado tantas vidas, estaba muriendo antes que yo. Y no pude hacer nada para detenerlo. Mercer, a su vez, se acercó, todavía apuntándome con el arma. «No vas a salir vivo de aquí», dijo, con la voz llena de frialdad. «Pero Pachita ya está muerta. Ahora lo único que queda eres tú». Sabía que este era el final. Justo cuando la muerte de Pachita parecía segura, y yo sentía que ese era el final para mí también, sucedió algo increíble. El silencio opresivo de la habitación fue interrumpido por un sonido agudo, casi metálico, que cortó el aire como un trueno silencioso. Mercer, que me apuntaba con el arma, de repente se quedó paralizado, como si lo hubieran congelado en el tiempo. Me volví hacia la fuente del sonido, y lo que vi a continuación desafió toda explicación. Una presencia desconocida, que nunca pude imaginar, comenzó a manifestarse en un rincón de la habitación. Al principio eran solo sombras bailando en las paredes, como si la luz de las velas hubiera sido manipulada por algo invisible. Pero entonces la figura tomó forma. Una luz brillante, casi cegadora, se apoderó del espacio alrededor de Pachita, rodeándola como un aura. En medio de esta luz se hizo visible la silueta de una entidad que no parecía humana. Era alta, con extremidades largas y delgadas y una piel gris metálica que parecía brillar a la tenue luz de las velas. Sus ojos, enormes y negros, no reflejaban luz, pero transmitían una sensación de sabiduría y poder inquebrantable. Me quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. El miedo se apoderó de mí, pero no era el tipo de miedo que uno siente cuando alguien lo amenaza con un arma. Fue algo mucho más profundo, algo que tocó la esencia de mi ser. Sabía que estaba en presencia de algo mucho más allá de la comprensión humana. No era solo una entidad física, era una fuerza, una inteligencia antigua que trascendía nuestra comprensión del tiempo y el espacio. El ente, que parecía irradiar una calma inexplicable, se acercó a Pachita, quien aún luchaba contra el veneno de su cuerpo. Estaba débil, su respiración era lenta y desigual, pero sus ojos, que se abrieron por un breve momento, revelaron que sabía lo que estaba pasando. Ella conocía esa presencia. La entidad extendió una de sus largas y delgadas manos hacia Pachita, como si le estuviera transfiriendo energía vital. Era una escena que era a la vez aterradora y fascinante. Con cada segundo que pasaba, el cuerpo de Pachita parecía recuperar algo de fuerza. Mercer, que había estado congelado hasta entonces, de repente recuperó sus movimientos, pero su reacción no fue de ataque o agresión. Estaba completamente conmocionado, con los ojos muy abiertos de puro terror. Comenzó a retroceder lentamente,
incapaz de comprender lo que estaba pasando. Esto no puede ser real», murmuró, con la voz temblorosa. Era como si toda la certeza que había tenido hasta ese momento se hubiera destruido en cuestión de segundos. La entidad que ahora estaba junto a Pachita se giró lentamente hacia Mercer. Sus ojos negros se fijaron en él y pude ver el pánico creciendo en el rostro del hombre que hasta entonces parecía inquebrantable. La entidad no necesitó decir nada. Su presencia, su mera existencia, era una amenaza que Mercer no podía afrontar. Comenzó a retroceder más rápido, tropezando con sus propios pies, tratando de escapar de la habitación, pero era como si su entorno se estuviera acercando a él. Yo, aún paralizada por el miedo y la fascinación, observaba todo sin saber qué hacer. La entidad centró su atención en Pachita, quien, aunque todavía muy débil, parecía haber hecho las paces con lo que estaba sucediendo. Extendió la mano para tocar la entidad, como si se despidiera. «Es el final de mi viaje», escuché susurrar a Pachita, su voz tan débil como el batir de las alas de un pájaro. El ser tocó su mano por un breve momento antes de alejarse. Luego, tan rápido como había aparecido, la entidad desapareció. La luz alrededor de Pachita se atenuó hasta que la habitación volvió a su estado normal, pero el impacto de lo sucedido quedó grabado en mi mente para siempre. La desaparición del ente dejó la habitación sumida en un silencio profundo, casi sobrenatural. Pachita, aunque todavía muy débil, me miró con una mirada que nunca olvidaré. Había paz en sus ojos, como si supiera que su misión había sido cumplida. La había tocado algo que trascendía nuestra realidad, algo que, en un nivel profundo, siempre supo que estaba con ella. Pero ahora, la carga de su legado estaba a punto de pasarme a mí. Me acerqué a ella, todavía temblando por lo que acababa de presenciar, y tomé su mano fría. Su respiración era pesada, y supe que no quedaba mucho tiempo. Pachita me miró a los ojos y, con voz débil, empezó a hablar. «Lo que viste no es algo que muchos entenderían, y por eso ahora recae en ti la responsabilidad de mantener ese conocimiento a salvo». Casi no podía creer lo que estaba pasando. Pachita me estaba confiando algo que yo no sabía si estaba dispuesto a aceptar. Ella me explicó que a lo largo de los años, su poder nunca fue completamente suyo. La entidad a la que ella se refería como Cuauhtémoc era la verdadera fuente de sus habilidades. Ella era solo un canal, un puente entre dos mundos. Cada curación que he realizado, cada milagro que has presenciado, fue gracias a él, susurró, refiriéndose al ser alienígena que acabábamos de ver. Pachita explicó que el poder de Cuauhtémoc no era algo que se pudiera controlar o manipular. Él eligió a quién ayudar, y Pachita, a lo largo de los años, había sido su intermediaria. Pero ahora, con su muerte inminente, era necesario pasar esa carga a alguien que pudiera protegerlo, alguien que no buscaba poder ni control, sino el bien común. «Tienes que continuar con lo que empezamos», me dijo cerrando los ojos lentamente. «No permitan que caiga en manos equivocadas. Hay muchos que harían cualquier cosa por poseer este poder. No entienden lo que está en juego. Cuauhtémoc vino a ayudar, pero hay quienes lo ven solo como un arma». Estas palabras resonaron en mi mente. Sabía que se refería a Mercer, pero también a fuerzas mucho mayores, corporaciones, gobiernos, personas que estaban dispuestas a sacrificarlo todo por el control. Y ahora estaba en medio de todo esto, con una responsabilidad que nunca pedí, pero que no podía rechazar. Entonces Pachita me hizo un último pedido. «Debes encontrar a Cuauhtémoc nuevamente. Él se te aparecerá cuando sea el momento adecuado, pero hasta entonces debes protegerte y proteger lo que sabes». Esas fueron sus últimas palabras antes de que su respiración se detuviera por completo. Me quedé allí, de rodillas junto a Pachita, sintiendo el peso aplastante de lo que ella me había confiado. Quería llorar, quería gritar, pero estaba entumecida por el shock. Pachita, la mujer que me salvó la vida, que tocó la de tantas otras personas, ya no estaba, y ahora era el guardián de un secreto que podía cambiar el destino de todo. El cuerpo de Pachita estaba allí,
inmóvil, pero sabía que su esencia se había ido junto con Cuauhtémoc. No sabía qué hacer a continuación, pero sabía que el peligro no había pasado. Mercer todavía estaba por ahí, y lo que buscaba no había desaparecido. El legado de Pachita estaba en mis manos, y con él una responsabilidad que todavía no entendía del todo. El peso de la responsabilidad que me había dejado Pachita era aplastante, pero el tiempo no estaba de mi lado. Mientras el cuerpo de Pachita se enfriaba en la habitación, una parte de mí todavía luchaba por entender todo lo que había sucedido. Sin embargo, una cosa estaba clara: Mercer y quienes lo apoyaban no iban a parar. El legado de Pachita, el poder que había canalizado desde Cuauhtémoc, representaba una amenaza directa a intereses mucho mayores de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. No sabía hasta dónde se extendía la conspiración, pero sabía que la amenaza era real. Pachita había mencionado en sus últimos momentos que fuerzas poderosas estaban tratando de controlar o destruir el conocimiento que ella poseía. Y mientras pensaba en ello, comencé a conectar los puntos. Fue más que una simple investigación gubernamental. La participación de Mercer, la presencia de los hombres de negro, las observaciones obsesivas que hizo durante los rituales, todo apuntaba a algo mucho más grande y peligroso. Las corporaciones farmacéuticas, con sus manos sucias, vieron en Pachita una amenaza existencial. Cada vez que curaba a alguien a quien la medicina convencional había abandonado, cada vez que revertía enfermedades terminales que la ciencia moderna consideraba incurables, desafiaba el monopolio que estas empresas tenían sobre la salud global. Dependían de pacientes crónicos, de medicamentos costosos y de tratamientos interminables. La verdadera curación, el milagro que ofreció Pachita, significó pérdida de ganancias, pérdida de control. Y eso era inaceptable. Empecé a recordar algunas conversaciones que Pachita había tenido conmigo en el pasado. Nunca lo mencionó directamente, pero hubo momentos en que habló de los poderosos que quieren silenciar lo que no pueden controlar. En ese momento no había entendido del todo lo que quería decir, pero ahora todo tenía sentido. Pachita no era solo una sanadora mística, era una amenaza real para los intereses corporativos que se beneficiaban de la enfermedad y el sufrimiento. ¿Y Mercero? No estaba allí para aprender ni siquiera para investigar por su cuenta. Era un agente, colocado allí para asegurar que el conocimiento de Pachita nunca se hiciera público, que el poder de Cuauhtémoc fuera neutralizado antes de que cayera en las manos equivocadas, o tal vez para que fuera monopolizado por esas mismas corporaciones. Cuando se dio cuenta de que no podía controlar a Pachita, tomó la decisión de eliminarla. A medida que estas verdades se formaban en mi mente, el pánico crecía. Estaba solo ahora. Pachita estaba muerta. Greenberg se había ido y Mercer, el enemigo, seguía en algún lugar, esperando el momento adecuado para terminar su misión. Sabía que no podía confiar en nadie. Lo que Pachita había dicho sobre Cuauhtémoc y el poder que canalizaba significaba que ahora yo era el objetivo. Y lo peor, no sabía quién estaba al lado de Mercer. No estaba actuando solo. La conspiración era mucho mayor. Mi primera prioridad era sobrevivir. Necesitaba salir de casa, alejarme de Mercer y de aquellos que me perseguían. Pero no sería fácil. Las corporaciones farmacéuticas y sus agentes tenían alcance global. Sabía que una vez que me convirtiera en un objetivo, utilizarían todos los recursos a su disposición para encontrarme. ¿Y qué pasaría si lo lograran? ¿Qué harían con el poder de Cuauhtémoc si lograran controlarlo? No podía permitir que eso sucediera. Cuauhtémoc era mucho más que una fuente de curación. Representaba algo antiguo, algo que Pachita había protegido durante años. Ahora me correspondía a mí proteger ese legado. Mientras reflexionaba sobre mi próximo paso, el pensamiento de Jacobo Greenberg seguía atormentándome. Desde el momento en que fue testigo tan visceral del poder de Pachita, el corte, el dedo extraído y vuelto a unir sin una gota de sangre, había cambiado. El científico escéptico que llegó a casa de Pachita buscando respuestas racionales ya no estaba, reemplazado por alguien que claramente luchaba por procesar una nueva realidad.
Pero a diferencia de Mercer, Greenberg no quería controlar ni destruir. Quería entender. En los días posteriores a la muerte de Pachita, me di cuenta de que Greenberg también se había convertido en un objetivo, y luego desapareció. Todo sucedió muy rápido. Greenberg tenía previsto dar una charla, algo que, según dijo, revelaría al mundo sus descubrimientos sobre la mente humana y sus interacciones con realidades más allá de lo que conocemos. Quería hablar de Pachita, de Cuauhtémoc, y de las implicaciones de estas fuerzas que iban mucho más allá de la curación. Era el discurso que creía que cambiaría todo. Pero Greenberg nunca llegó a dar esa charla. El día antes del evento, simplemente desapareció. No había señales de lucha, no quedaban pistas. Desapareció sin dejar rastro. Las autoridades locales no prestaron mucha atención al caso, y los medios trataron la desaparición como otro misterio sin resolver. Pero lo sabía lo que había pasado. Mercer y sus superiores no podían permitir que Greenberg hablara. Los conocimientos que estaba a punto de compartir no podían hacerse públicos. Fue una amenaza directa a los intereses corporativos y gubernamentales que controlaban la narrativa sobre la salud, la mente y el poder más allá de la comprensión humana. Greenberg sabía demasiado, y, como Pachita, se convirtió en un problema a eliminar. Lo que más me asusta es que la desaparición de Greenberg no fue tratada como una prioridad. Nadie investigó realmente. Era como si hubiera dejado de existir, como si nunca hubiera estado allí, y me hizo darme cuenta de la profundidad de la conspiración. Tenían el poder suficiente para borrar completamente a una persona de la faz de la tierra, reescribir la historia y garantizar que no quedara ningún rastro de su existencia. Sabía que habían silenciado a Greenberg, y ahora yo era el siguiente. El poder que buscaban Mercer y sus superiores ya no estaba en manos de Pachita o Greenberg. Era mío. Necesitaba ser inteligente, rápido y, sobre todo, invisible. La desaparición de Jacobo fue un recordatorio de que no había forma de luchar directamente contra estas fuerzas. Tenían recursos ilimitados y no dudarían en eliminar a cualquiera que amenazara su control. La única forma de sobrevivir era esconderme, distanciarme del mundo y proteger lo que sabía, tal como intentó hacer Greenberg. El legado de Pachita, el poder de Cuauhtémoc y la desaparición de Jacobo eran ahora un ciclo que necesitaba comprender y romper de alguna manera. Después de la desaparición de Jacobo Greenberg, la tensión que ya me rodeaba se transformó en terror absoluto. Sabía que ahora estaba solo frente a fuerzas que apenas entendía. Mercer seguía suelto y su misión no había terminado con la muerte de Pachita ni con la desaparición de Jacobo. Si había matado a Pachita para evitar que el poder de Cuauhtémoc fuera revelado al mundo, ahora solo quedaba una persona por eliminar: yo. Hice lo que pude para desaparecer. Abandoné cualquier resto de mi vida anterior, cambié de ciudad y comencé a vivir en las sombras con el miedo constante de ser encontrada. Pero la verdad es que nunca me sentí segura. Sentí que Mercer y sus aliados siempre estaban un paso por delante, y que, en cualquier momento, yo podía ser el próximo en desaparecer sin dejar rastro, al igual que Jacobo. Durante semanas, huí de ciudad en ciudad, tratando de no crear patrones, sin permanecer nunca en un mismo lugar por mucho tiempo. Pero una noche, mientras estaba escondido en un motel barato en el campo, Mercer finalmente me encontró. El chirrido de neumáticos en el aparcamiento fue la primera señal. Mi corazón dio un vuelco cuando escuché pasos firmes y decididos acercándose a la puerta de mi habitación. La manija giró lentamente y la puerta se abrió con un suave crujido. Allí estaba, Mercer, con la misma expresión tranquila y serena de siempre, como si todo estuviera bajo su mando. Al principio no dijo nada. Se limitó a mirarme durante unos segundos que parecieron durar una eternidad. En su mano sostenía la misma arma con la que había amenazado mi vida la noche en que murió Pachita. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos, una frialdad aún más intensa, como si supiera que no necesitaba palabras para completar su misión. «Corriste durante bastante tiempo», dijo, finalmente rompiendo el silencio.
pero sabía que no podía huir para siempre. Me quedé quieto tratando de mantener la calma, aunque mi mente estaba acelerada. No había ningún otro lugar a donde huir. El final estaba inevitablemente ante mí. «Ahora lo entiendes, ¿no?», continuó Mercer. Su tono era casi condescendiente. «Esto no es personal. Nunca lo fue. Estás en el camino hacia algo mucho más grande de lo que puedes comprender». Sabía que Mercer estaba hablando de Cuauhtémoc, del poder que representaba y del hecho de que él, o mejor dicho, aquellos para quienes trabajaba, no podía permitir que ese poder anduviera suelto por el mundo. Para ellos el poder de Cuauhtémoc no era algo que pudiera usarse para el bien, como había hecho Pachita. Era un arma, un recurso que había que controlar y monopolizar o destruir si era necesario. «No entiendes lo que está en juego», dije, tratando de apelar a una pizca de humanidad en Mercer. «Pachita, ella solo quería ayudar a la gente. Cuauhtémoc no es una amenaza, es una fuerza para el bien». Mercer sonrió, una sonrisa hueca y cruel. «Eso es lo que piensas. Pero este tipo de poder nunca es inofensivo. Siempre atraerá a aquellos que quieran usarlo para sus propios fines, y es por eso que no podemos permitir que continúe. ¿Qué piensas? ¿Qué pasaría si el mundo supiera de Cuauhtémoc? La lucha por el control estoy aquí para impedirlo». Sabía que discutir no serviría de nada. Mercer había tomado su decisión y estaba allí para terminar el trabajo que había comenzado. Pero aún así, la idea de que todo el conocimiento de Pachita, todo el poder de Cuauhtémoc, pudiera simplemente desaparecer para siempre, me destrozó. No fue justo. Ese no podría ser el final. De repente, se escuchó un ruido desde afuera. Mercer se distrajo por un segundo, y eso fue suficiente. Corrí hacia la ventana y salté al callejón oscuro. Escuché el sonido de los disparos rebotando contra la pared, pero seguí corriendo. Todo mi cuerpo estaba en alerta, impulsado únicamente por el instinto de supervivencia. No miré atrás. No pude. Lo único que sabía era que necesitaba escapar, porque si Mercer me atrapaba, no habría vuelta atrás. La fuga de esa noche fue solo el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Sabía que Mercer todavía estaba tras mi rastro, pero ahora, más que nunca, estaba seguro de que lo que Pachita me había dejado era mucho más grande que cualquier cosa que pudiera comprender. Y no estaba solo. Algo había cambiado desde la muerte de Pachita. Algo se había despertado dentro de mí. No era solo el conocimiento que me había impartido, sino una conexión con Cuauhtémoc, como si, de alguna manera, ese ser me estuviera observando, guiándome desde la distancia. Después de la persecución de Mercer me escondí en un lugar remoto, lejos de las ciudades y de cualquier lugar donde pudiera ser encontrado fácilmente. Durante semanas reflexioné sobre todo lo que había sucedido. ¿Qué me había legado exactamente Pachita? Sabía que no era solo el secreto de Cuauhtémoc, sino un propósito mayor. Ella me había encargado proteger este poder, pero ¿cómo lo haría? No tenía sus habilidades, su sabiduría, su conexión directa con ese ser misterioso. Entonces, una noche, mientras estaba solo en una cabaña aislada en las montañas, algo sucedió. El aire a mi alrededor empezó a cambiar, volviéndose espeso y pesado, como si una presencia invisible se acercara. La sensación era familiar, muy parecida a la que había sentido la noche en que Cuauhtémoc apareció por primera vez al lado de Pachita. De repente, una luz brilló fuera de la cabaña, una luz intensa y vibrante que parecía fuera de este mundo. Cuando salí a investigar, mi corazón se hundió. Allí estaba él, Cuauhtémoc, la entidad que había sido la fuente de todo el poder de Pachita. Su silueta metálica y sus ojos oscuros me miraron con una intensidad que pareció traspasar mi alma. Supe en ese instante que me había encontrado. No dijo nada, pero no era necesario. Su presencia, su energía, decía todo lo que necesitaba saber. El legado de Pachita no me había llegado por casualidad. Ahora yo era el guardián secreto de Cuauhtémoc, el portador de conocimientos antiguos y peligrosos, y eso conllevaba una responsabilidad mayor de la que jamás hubiera imaginado. Cuauhtémoc se acercó a mí,
y cuando su larga y fría mano tocó mi hombro, una ola de energía recorrió mi cuerpo. Era como si me estuviera llenando de sabiduría que trascendía el tiempo y el espacio, como si todas las respuestas que buscaba llegaban directamente a mi mente. Pero al mismo tiempo sabía que esta conexión me ponía en peligro. Mercer y los demás detrás de mí no se dieron por vencidos. Sabían que el poder de Cuauhtémoc no había desaparecido con Pachita y que ahora yo era el último eslabón que los separaba de ese poder.